Susi está dispensándose unas recetas que tiene que tomar, entonces por eso está... Estoy tomando el ejemplo de Puebla. Sí, pero hoy no. ves la mesa vacía, no hay botán ahí, no hay nada. Siempre nos antojan. Demos gracias. Padre, gracias por concedernos continuar escuchándote, continuar compartiendo tu vida y continuar viendo la evidencia en el testimonio de todas estas vidas que están viviéndote, que están viviendo el cumplimiento de tu promesa. Pedimos que abras nuestros ojos y corazones para entenderte y para recibir la fe que necesitamos para poder creerte y pararnos firmes en la actitud y la definición que permite que tú cumplas tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues estamos ocupados en recibir la verdad correspondiente a la vida que Dios nos da para ser sus hijos. La vida de hijos es la vida que Jesús vive. Y estamos viendo la escritura de Romanos capítulo 8 y entendiendo paso a paso la libertad que es ser hechos hijos de Dios, cómo vivirla y cómo permitir que la naturaleza divina opere en nuestro interior y se manifieste entonces en nuestra existencia, en todo lo que somos, en todo lo que enfrentamos. Y es un asunto de contrastes, no absolutos, es blanco y negro, no hay mezcla entre la vida divina y la vida humana. La vida divina es incorruptible y por esa razón no se contamina y no se corrompe, no se destruye, no se desgasta, es vida eterna porque es una vida perfecta. Y la invitación de Dios ha sido traernos a esta vida suya y hacer la realidad en nosotros aquí y ahora. Y entonces esto se sale completamente de todas las propuestas que buscan una mejora de la vida humana, una mejor vida humana, una mejor existencia humana. En realidad Dios no tiene interés en darte una mejor existencia humana porque Él se fue al otro universo, ¿no? Que es darte su propia vida y permitirte gozar de ella y compartirla con todas las personas en tu mundo. Y entonces por estas razones es totalmente importante el recibir la verdad de Romanos capítulo 8. Hemos visto otras escrituras y los videos correspondientes están disponibles en Humanidad Transformada, pero queremos ahora asegurar que vamos caminando los pasos que Dios nos ha ido mostrando para poder disfrutar esta vida. Y hemos llegado hasta los versículos 5 al 8. Empezamos a trabajar en ellos la semana pasada. Nos concentramos en el versículo 6, que dice, el ocuparme de la carne es muerte, y entendimos carne como sinónimo de naturaleza humana, y vida como sinónimo de naturaleza divina. Entonces, el ocuparme de la naturaleza humana es muerte, y el ocuparme de la naturaleza humana es vida y paz. Y pudimos entender que esto sencillamente está hablando de la consecuencia inmediata de lo que cada uno vivimos cuando elegimos
procesar lo que está ocurriendo en nuestra existencia por la naturaleza humana. El producto es muerte. Aun cuando parezca bueno, que es algo interesante, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, vive una emoción muy positiva, algo que le gusta mucho, y también eso le desgasta. Y por eso muchas veces después de las grandes emociones hay un tiempo de depresión, porque hay un desgaste de los recursos propios, ¿no? Porque es una emoción humana. Sí, no está sustentada por Dios, ¿no? Entonces, pero en el lado negativo, pues obviamente todo lo negativo, temor, frustración, ira, orgullo, celos, envidias, pasiones, etcétera, pues todos traen malas consecuencias, y eso es vivir la muerte. Eso es lo que Dios llama la existencia en muerte. Entonces, yo y tú, cada uno tenemos que aprender a elegir, ocuparnos del espíritu, de la naturaleza divina. Nos corresponde a cada uno hacer esta elección constante. Y la razón de que tenemos que estar haciendo esta elección es porque al aceptar ser adoptados por Dios, somos traídos a verdadera libertad, algo que ningún ser humano conoce, dado que la naturaleza con la que nacimos, que heredamos, es una naturaleza esclava. Entonces, nunca hemos sido y conocido la libertad verdadera. Ahora, al decirle a Jesús, te recibo, y al decirle a Dios Padre, acepto que me adoptes y que me hagas tu hijo o tu hija, inmediatamente eres traído a libertad. Pero tienes que aprender a vivir siendo libre, ¿sí? Porque la única persona que va a elegir de aquí en adelante si participas de la vida de Dios o no, eres tú. ¿Sí? Y no estamos acostumbrados a eso. Estábamos acostumbrados a ser esclavos. Lo natural era, así nací, así era mi mamá, así era mi papá, esto yo lo heredé y así me sale, ¿no? Y lucho contra este carácter, pero así soy. ¿Y qué le voy a hacer? Y le pido a Dios que me ayude a cambiar mi carácter, pero no puedo, etcétera, etcétera. Y vives las consecuencias de cómo son las demás personas también. Al ser traído a libertad, ahora te toca a ti elegir en qué te ocupas, ¿sí? Cosa que no era una opción anteriormente. Y Dios te dice, mira, si te ocupas de la naturaleza humana, va a producir muerte en tu existencia. Y si te ocupas de la naturaleza divina, va a producir vida y paz. Es tu elección. Esta mañana en una reunión previa estábamos hablando de que la última decisión libre que tomó Adán fue la decisión de conocer el mal. Dios le puso frente las dos opciones. Le dijo, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él, como una persona libre, tomó la decisión de conocer el mal. Pero Dios le advirtió, te va a traer muerte. La esclavitud es un estado de muerte, ¿sí? Y de ahí en adelante entró esta esclavitud y ha sido pasada por padres a hijos, por todas las generaciones que han ocurrido desde entonces hasta ahora. Y sigue siendo el legado adámico que es pasado de padres a hijos. Y lo vemos de inmediato en los niños chiquitos, ¿no? Toda la manifestación de lo que es natural a un ser humano. Entonces ahora, al ser adoptados, eres libre.
pero tienes que aprender a vivir en libertad. Quiero llevarles rápidamente a la escritura que está en Gálatas, capítulo 5. Necesito. El versículo 1, nada más ese verso declara algo muy importante. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Entonces fíjate, declara que Cristo ya te hizo libre, es el hecho divino, ¿no? Te ha hecho libre, eres libre. Pero para vivir como libre, tú tienes que elegir no sujetarte otra vez al yugo de esclavitud. Aprender a estar firme en la libertad con que has sido hecho libre. ¿Sí? Esta es la elección a la que el Espíritu Santo nos está trayendo o nos está dando a conocer aquí en Romanos capítulo 8. ¿En qué me ocupo? Yo decido y vivo la consecuencia. Me ocupo de la naturaleza humana, la vida de Dios se empieza a manifestar en mi corazón. Hay paz, hay fe, hay amor, hay paciencia, hay bondad, hay misericordia, hay todo lo divino, se empieza a manifestar y desde esa fuente proceso lo que tengo frente a mí. Me proceso a mí mismo, que es a veces la parte más difícil, ¿no? Algunos de nosotros ya tenemos serios problemas viviendo con nosotros mismos. Proceso a las personas en mi familia, proceso las situaciones, proceso mi trabajo, proceso el tráfico, proceso los precios del mercado, proceso todo desde lo que traigo en mi corazón. Y la única manera en que puedo procesarlo con la naturaleza de Dios activa dentro de mi espíritu, y si yo decido ocuparme de el espíritu, de las cosas del espíritu, que es la naturaleza de Dios. Bueno, ahora, esto empezamos a tratar la semana pasada y necesita aclararse, necesita de veras concedérsele el tiempo necesario para que nos caiga el 20, como decimos, y para que podamos ponerlo a prueba en nuestras vidas diarias. Todos los que nos hemos atrevido a creerle a Dios un poquito y hemos puesto a prueba lo que Él nos dice, empezamos a vivir la manifestación de eso que Él ha dicho. Pero casi nadie sabemos permanecer allí. ¿Sí? O sea, que se vuelva algo constante y natural en nuestra vida. Y muchas veces estamos en este sub y baja, ¿no? De a veces sí, a veces no, yo quisiera, pero ya me fui por el lado humano y estoy viviendo lo que siempre he sido y estoy luchando con estas cosas. En muchas mentes y en muchas personas se procesa como, bueno, es que estoy en una lucha espiritual, el diablo me está atacando, y un montón de diferentes interpretaciones. Pero es importantísimo entender que la solución que Dios ha dado a tu vida es mucho más perfecta, poderosa y profunda que cualquier cosa exterior. ¿Sí? Y por eso aquí mismo en este capítulo de Romanos 8, el capítulo culmina dando una lista de cosas que ya no tienen efecto sobre las personas que viven la naturaleza divina. Y dice, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni esto, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Te das cuenta? Se trata de que tú puedas vivir la vida divina sin interrupción. Eso es vida eterna. ¿Sí? Y para eso, necesariamente, cada uno tenemos que comprender nuestro papel en el asunto. Y nuestro papel es definitivo. Porque al ser libre, tú y yo individualmente estamos eligiendo en qué me ocupo. Me ocupo del espíritu, produce vida y paz. Me ocupo de la naturaleza humana, produce muerte. Muy bien. Ahora, dice el versículo 7, va a enfatizar todo esto mucho más y dice, nos da otra razón más y dice, por cuanto los designios de la naturaleza humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y si yo vivo según la naturaleza humana, no puedo agradar a Dios. Tomemos un momento para pensar en esta palabra, designio. Designio tiene que ver con diseño y tiene que ver con operación, la operación del diseño de la naturaleza humana. Es enemistad contra Dios. ¿Sí? Entonces se dan cuenta del poder de esta elección, ¿no? Que ahora, repito y enfatizo, ya podemos cada uno realizar. Ya somos libres, ya podemos elegir participar de la naturaleza divina, pero también podemos elegir participar de la naturaleza humana. Este es nuestro gran problema. Sí. Y Dios nos está trayendo ahora a entender, mira, cada vez que eliges participar de la naturaleza humana, te metes a un diseño que opera en contra de todo lo divino. Te sometes a algo que va en contra de Dios. Por bueno que parezca, por agradable que parezca, los designios de la naturaleza humana son enemistad contra Dios. ¿Cómo? Pues porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Por ejemplo, parte del diseño y funcionamiento de la naturaleza humana es el egoísmo. No sé si has conocido el egoísmo por ahí o no, pero abunda, ¿no? Es natural al ser humano ser egoísta. ¿Sí? ¿Qué tanto énfasis o importancia le da una persona en contraste con otra? Esas son cuestiones del desarrollo de cada persona, pero todos lo traemos, lo heredamos, lo vivimos, ¿no? Y la regla del ser humano es primero soy yo, y luego sigo yo. ¿Sí? Y hay que darle gusto al yo. Entonces, ese es el diseño, son los designios de esta naturaleza. Dios no es egoísta. ¿Sí? La naturaleza divina no contiene egoísmo. Entonces, no hay compatibilidad. Están en contra, están opuestas las dos naturalezas. Y por eso dice, estos designios son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a lo que Dios dice, pero no es nada más no sujetarse porque no quiero, sino que tampoco puede, o sea, es un imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora añadimos esta verdad a todo lo que Dios nos viene hablando y empezamos a entender, a ver, yo tengo que aprender a elegir la naturaleza en la que existo.
Si elijo la humana, me produce muerte. Si elijo la humana, me sujeto a una esclavitud que me hace enemigo de Dios. Porque lo que voy a hacer, lo que voy a sentir, lo que voy a decir, lo que voy a pensar, va a ser en contra de lo que Dios dice, por naturaleza. No hay manera de que sirva. Esto aclara por qué en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Dios dice que nuestras mejores justicias, hablando a seres humanos, dice, tus mejores justicias delante de mis ojos son como trapos de inmundicia. Suena muy cruel eso, ¿no? Particularmente cuando al ser humano le cuesta tanto trabajo hacer lo bueno y va y lo hace para agradar a Dios y Dios le dice, lo siento, pero de todas maneras está feo. O sea, está horrible, está detestable. Porque nace de esto que Dios está describiéndonos aquí. Los designios de la carne, de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios. Entonces, culmina el versículo 8 diciendo, y si vivo según la naturaleza humana, no puedo agradar a Dios. Bueno, quiero recordarles que todo este capítulo empezó diciendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne o naturaleza humana, sino conforme al Espíritu o naturaleza divina. Entonces, desde el inicio Dios nos viene diciendo, mira, tu libertad de condenación, tu libertad de esclavitud está en elegir vivir la naturaleza divina que te es provista. Y todo empieza con esta elección profunda que tú haces en tu interior y que va a activar una de las dos naturalezas. Y el resto va a ser una consecuencia de esa elección que tomas. ¿Sí? Entonces, ahora viene el versículo 9. Todo esto es importantísimo, pero tenemos que oír a Dios declarar algo positivo sobre nosotros, ¿no? Y dice el versículo 9, personalizado, dice, Dios me está diciendo y te está diciendo a ti, pero tú no vives según la naturaleza humana, sino según la naturaleza divina, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, entonces no eres de Él. Ok, vamos a tomar unos minutos aquí. Quiero empezar por el final porque muchos todavía traemos oídos de condenación, ¿no? Y lo primero que procesamos es, híjole, entonces si yo no tengo el Espíritu, no soy de Cristo. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu? Y a lo mejor no tengo el Espíritu de Cristo, y a lo mejor, y te empieza a hacer conjeturas condenatorias, ¿no? Que te excluyen. La verdad que Dios nos declara es que cada vez que una persona abre su corazón para recibirle, Él te da su Espíritu, te sella con su Espíritu. El día que abriste tu corazón a Jesús, ese día te fue dado el Espíritu de Dios. Entonces, es un regalo que Dios te hace, no algo que tú te ganas por ser buena gente o por nada, ningún mérito, es por gracia. Así que ninguno tenemos problema en que si Dios nos ha dado su Espíritu, no nos lo ha dado. Lo único que tenemos que asegurar es que estamos dispuestos a recibirle. Y no en una recepción histórica y estática, sino en un recibir continuo, permitirle participar en tu vida. Entonces, no tenemos problema por el lado de que si Dios me ha dado no su Espíritu, claro, Él
anhela que vivas por su Espíritu, y por eso te lo ha dado, para que el Espíritu Divino viva en tu espíritu. Y esta es la razón por la que tú y yo tenemos acceso a la vida divina. Entonces, descartando ya ese potencial problema, podemos escuchar con descanso y con fe lo que dice: tú no vives según la naturaleza humana, sino según el Espíritu, la naturaleza divina, porque el Espíritu de Dios mora adentro de ti. ¿Sí? Así que aquí está. Este es el enfoque de lo que hoy queremos concretar. Existo eligiendo la naturaleza que permito que opere adentro de mí. Y eso es una elección que solamente yo puedo tomar para mí. Yo no puedo tomar la decisión de que mi esposa viva la naturaleza divina. ¿Sí? Ni ella puede tomar la decisión de que yo la viva. Cada uno estamos tomando esta decisión. Y cuando la tomamos y la vivimos, no es una decisión de labios, sino de práctica, entonces la vida divina se va a manifestar sin esfuerzos, sin problemas, porque no opera en el poder del individuo, sino que opera en el poder de Dios. Vamos a ver con mayor claridad la dimensión del poder que opera en nuestro espíritu cuando elegimos permitirlo más adelante en otras sesiones. Pero cabe decir aquí que la existencia que tú eliges, que yo elijo, sencillamente se manifiesta. ¿Sí? Y es la capacidad de vivir divinamente las cosas que tienes enfrente. Misma situación, vivida divinamente, produce vida y paz. Vivida humanamente, produce muerte. Esta es la elección que tú estás haciendo. Y como ya hemos descrito y ustedes han corroborado en sus comentarios, todos conocemos lo que es sentir muerte adentro, ¿no? Conocemos lo que es el temor, conocemos lo que es la ira, conocemos lo que son las pasiones corruptas, conocemos lo que son las envidias, los celos, etcétera, los conflictos, la desconfianza, la inseguridad, y todo eso es muerte. Es por eso importantísimo esto que Dios nos está hablando, entiende que tú estás eligiendo, que se te ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El Espíritu de Dios te ha sido dado para que habite en tu espíritu, y Él está atento y deseando que le permitas darte la vida de Dios. Ahora viene tu elección, mi elección. Aún esta sesión, tú puedes estar ahorita, has elegido estar aquí, escuchar, pero o estás permitiéndole al Espíritu de Dios darte lo que Él te ministra, lo que solamente Él puede servirte aquí adentro, y de allí va a fluir tu comprensión y lo que hagas con esto que escuchas, o lo procesas humanamente y empieza a haber conflictos de esto y de aquello y opiniones y no va a tener el fruto divino en tu vida. ¿Sí? Así que esto es, de veras, es fundamental, es algo insustituible que necesitamos darnos la oportunidad de conocer, de comprobar y de adoptar como nuestra nueva manera de vivir.
vivir por el Espíritu para poder ser entonces hijos de Dios en la práctica, disfrutando de su naturaleza. ¿Qué estás enfrentando el día de hoy? ¿Y qué está produciendo eso que estás enfrentando el día de hoy en tu vida? Vida, paz, gozo, fe, esperanza. Eso es divino. ¿Sí? Me encantan los ejemplos clarísimos que tenemos en Jesús de todo esto, ¿no? Porque es algo práctico. Y hemos hablado en otras sesiones de diferentes ejemplos. El ejemplo que viene a mí en este momento es la tormenta en el mar, ¿no? Los discípulos están en la barca, Jesús está en la barca, es la misma barca, está en el mismo mar. Se suelta una tormenta terrible que hace que los discípulos, que en su mayoría son pescadores, o sea, conocen el agua y allí han estado en tormentas, teman por sus vidas y estén seguros que se van a morir. Están aterrados, ¿no? Esto es lo que produce la naturaleza humana en ellos. Ellos están viviendo una realidad. Si no es algo falso, es una realidad. Es como hay personas que viven en prisiones de temor y las gentes cercanas a ellos, pero no pasa nada, más no le hagas caso y no pasa nada. Pero para ellos eso es su realidad, es lo que están viviendo. Y ahí está Jesús, viviendo su realidad. Jesús está viviendo paz. Jesús está viviendo descanso. Está durmiendo. Sí. Está viviendo fe. Quiere decir, mi Padre es responsable de mí. Si Él suelta una tormenta y quiere que yo esté en medio de ella, es para que yo disfrute la tormenta. Eso dice el Salmo 23. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate lo que dice, no temeré mal alguno. No voy a estar experimentando muerte aquí adentro porque estoy en un valle de sombra de muerte. No le está llamando, a mí me va a parecer como un valle bonito. Yo no voy a ver el valle como un valle de sombra de muerte, sino que lo voy a ver como un valle lleno de rosas y de pajaritos. No, está diciendo, voy a ver ese escenario, pero aquí adentro no me va a causar terror, porque tú estás conmigo. Entonces, esto que tu vida es hoy, lo que tú estás experimentando en tu espíritu y de allí hacia afuera, es el producto de lo que has elegido. Ahora, si alguien está viendo este video y dice, pero si yo nunca he tenido paz en mi vida, bueno, eso quiere decir que nunca has aceptado ser adoptado por Dios. Y ahí empieza todo. Necesitas elegir recibir la invitación que Dios te hace a ser hecho su hijo o su hija. Y es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y permitirle a Dios adoptarte. Y empezar una relación práctica, no religiosa, con Él, no mística, sino algo práctico que vives diariamente. A conocer lo que Dios te da y qué es vivir tu adopción. Los que hemos tomado esta decisión y empezamos a confundirnos un poquito porque decimos, oye, es que tengo días fantásticos, pero tengo días terribles y me pasa esto y estoy bien, pero luego pasa esto otro y me salgo de mis casillas. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es
está claro en la Escritura el día de hoy, y es, estoy eligiendo ocuparme o vivir estas cosas que me basan en la naturaleza divina, producen vida, o en la naturaleza humana y producen muerte. ¿Y por qué Dios permite que yo elija mal? Porque te ha llamado a libertad. ¿Sí? No te ha llamado a esclavitud. Por eso en Gálatas 5 dice, aprende a estar firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Y no vuelvas a voluntariamente someterte al yugo de esclavitud. Es tan importante, tan importante entender esto para vivirlo eternamente. Considera lo que Dios te dice. Su promesa es firme, su poder es absoluto y su fidelidad intachable. Él se ha comprometido a darte vida eterna. Y para cumplir esa promesa, te da su espíritu. Ya está residiendo en tu espíritu. O sea que ya no hay impedimentos para que se te entregue constante, instantáneamente la vida de Dios. No hay una razón ya para que tú vivas un instante de muerte, ¿sí? Para que tú tengas una experiencia ni por un instante de temor, de todo lo que muerte es. Bueno, pero ahora viene la escuela de libertad, la escuela de la elección, ¿sí? Con sus inmediatas consecuencias. Obviamente hay cosas que procrastinamos y las dejamos que se vuelvan peores y las consecuencias se empeoran. Pero lo que pasa aquí adentro es inmediato. Si yo elijo decir una mentira, de inmediato pierdo paz. De inmediato. A lo mejor cuando me descubran la mentira va a haber otras consecuencias peores, ¿no? Por lo que sembré, y la siembra siempre produce una cosecha mayor. Pero ya fue muerte lo que pasó aquí adentro. ¿Sí? Ya tengo mi conciencia manchada, ya, etcétera, etcétera. O sea, todos conocemos eso. Lo hemos aceptado como natural, y era natural cuando pertenecíamos al linaje humano. Pero al ser traídos a la vida divina, a la vida de Dios, eso ya no puede ser natural para nosotros. Y no se trata de hacer el esfuerzo por no mentir, ¿te das cuenta? Hacer el esfuerzo por no tener miedo, hacer el esfuerzo por ya no ser envidioso, celoso, egoísta, orgulloso, etcétera, etcétera. No, se trata de elegir la naturaleza. Es una elección más profunda, más radical, ¿sí? Donde me identifico como hijo de Dios y recibo su vida. Y entonces disfruto la operación de la vida divina en mi interior y con ella puedo enfrentar todo lo que está frente a mí. Por eso, este ejemplo de Jesús, Él en su naturaleza está procesando la tormenta, como los discípulos en su naturaleza humana están procesando la misma tormenta, con resultados completamente opuestos. El enfoque humano es, sácame de la tormenta. El enfoque divino es, vive la paz en medio de esta tormenta. Vive la fe en medio de esta tormenta. Vive la promesa en medio de esta tormenta. A eso hemos sido llamados tú y yo, a ser hechos
hijos de Dios. Y esta es la transformación de tu naturaleza, pero está sujeta a tu elección todo el tiempo. Pues esto es lo que Dios me ha puesto en el corazón para compartir el día de hoy. Quiero abrir ahora tiempo para sus comentarios y preguntas y testimonios. ¿Quién desea iniciar? Creo que nada más un poquito antes de que hablen es cómo entender vivir en el espíritu, ¿no? Entendemos que el espíritu, cuando sacamos el espíritu ya mora en nosotros, ¿no? Y es la decisión, una de nosotros es oír el espíritu antes de oír lo otro, ¿no? Porque a veces, como dices, miento y tengo mi conciencia y el espíritu allí para que me diga, mentiste. Me puedo hacer de la, ¿cómo se dice en español? De la vista gorda. Pero aquí adentro yo sé que mentí. Entonces, uno no puede ya vivir en una libertad, porque el espíritu está aquí. Entonces, quieres, pero no puedes. O si eliges eso, sí lo haces. Pero no quiere decir que estás libre, porque no te deja eso. O si no sé si estoy haciéndome making sense. Pero para mí es como, okay, espérate, si el espíritu me sigue diciendo, no estás bien, espérate, no estás bien, porque tengo el espíritu que me guía, como digo, sí, que me está ayudando a vivir esta vida libre. Y a veces nos ponemos tercos, y esa es la parte donde yo creo que a veces no estamos tratando de vivir esta vida, pero a veces se nos complica un poquito esa parte, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo que tú das y desmenuzarlo un poquito más. Okay. ¿No? La mentira en la naturaleza humana es un recurso necesario para acomodar las cosas a tu conveniencia. ¿No? Quizá haya muchas otras definiciones, pero se hace necesaria en la existencia humana para que evites, ¿no? Problemas o consecuencias o en el caso de mentir para lograr fines que tú quieres a costo de otras personas, etcétera. Es algo necesario al ser humano. Aunque todos sabemos que se siente mal y que está mal mentir y que está penado en ciertas maneras el mentir por Dios y las leyes y demás, pero es una práctica constante. Ahora, fíjate, el problema del raciocinio humano es que este es un recurso, ¿sí? Si me preguntan, y es algo innato, o sea, vamos a pensar en un niño chiquito, ¿no? Que empiezas ¿quién rompió eso? Innatamente le echa la culpa a alguien más. ¿Te das cuenta? O sea, es algo que nace naturalmente. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar las consecuencias. Entonces, el mecanismo interno es elegir cómo reacciono a esta situación y evito la vergüenza, la pena, los castigos, o lo que sea, ¿no? O cómo uso la mentira para sacar lo que yo quiero. Cualquiera de las dos. O justificarte simplemente para que no te sientas. Ok. Lo que Dios quiere enseñarnos va antes de todo eso, ¿sí? O sea, para cuando se me ocurre mentir, ya elegí procesar la situación humanamente. Y la sugerencia de la mentira ya va a estar allí naturalmente, porque estoy activado en la naturaleza humana. Lo que Dios quiere enseñarnos es que antes de todo eso,
ahora como libre tengo el recurso de elegir, procesar todo lo que vivo desde la naturaleza divina. Entonces, Jesús no quiere echarse una mentira, pero elige no mentir. ¿Te das cuenta? Jesús dice, yo soy la verdad. O sea, no hay mentira, no existe adentro de él, en su naturaleza, no existe la mentira. Y entonces, si no existiera la mentira en ti, pues nunca recurres a ella, porque no existe. Y eso es lo que Dios quiere traernos a vivir, ¿sí? Por eso la salvación, lo que Él nos da es tan grande, tan poderoso, porque va más profundo. Si tienes una situación que te lleva, o que humanamente te lleva a pensar mentir, pero tú estás eligiendo vivir desde la naturaleza divina esa misma situación, entonces no va a haber esa sugerencia, porque en lugar de que surja la idea de mentir, lo que el Espíritu Santo va a hacer adentro de ti es darte la verdad, darte la capacidad de decirla. Es completamente diferente. Entonces estás oyendo el Espíritu todo el tiempo antes. Exacto, es antes de. Es el punto clave, ¿sí? Muchos estamos acostumbrados a primero luchar con esta naturaleza humana y estarle pidiendo a Dios que nos ayude a desactivarla ya que la activamos, ¿no? O ya, inclusive, ya dijimos la mentira, ya nos metimos y Dios mío, ayúdame, ¿por cómo me salgo de esta? Pues es una elección que hice. Y claro que Dios quiere ayudarte, pero no a salir de esta, sino a salir de la naturaleza humana completamente, para que disfrutes de la suya. Ese es el punto. En lugar de estar luchando, ¿no? Claro. Claro, ok. ¿Quién más quiere participar el día de hoy? Puebla. Vamos con Tomás y luego con Ezequiel. Un momentito, Ezequiel. No les escuchamos. Sí. Están congelados, ¿no? Sí, no escuchamos al grupo que está con Tomás. Ezequiel, ¿quieres entonces empezar mientras ellos pueden arreglar el problema? Ok, sí, gracias. Les mando un saludo a todos como siempre. Hoy en la mañana estaba platicando con papá y pidiéndole como siempre, seguro de que esta reunión iba a ser de gran bendición. Y quiero compartirles esta semana porque ha sido realmente intensa, pero súper intensa, con papá conmigo o yo con papá, no sé, o los dos, ambos juntos a la vez, en situaciones realmente prácticas y cotidianas, palpables, y precisamente hablando de cuando el deseo de uno es la vida espiritual o la vida con papá, cómo realmente empieza a trabajar, pero mencionabas mucho, Chris, la libertad, y esta semana me ha mostrado que libertad es en todo, y el punto final, el punto culminante es Jesucristo, Dios mismo, que es igual en todos los sentidos. Bueno, y ya con introducción, en esta semana papá me ha llevado a mucha libertad en una circunstancia muy, muy extraña. Resulta que uno de nuestros perritos se enfermó, muy grave, estuvo enfermo. Se llamaba Grecia, uno de los 4 perritos que tenemos.
afortunadamente, gracias a Dios, Diana no está aquí, sigue en San Luis y pues eso fue otra bendición, pienso yo. El caso es de que se veía enferma y pues erróneamente, y digo erróneamente porque ya después papá me lo mostró, tomé la decisión de creerle a papá que le iba a sanar, entre otras circunstancias de no poder hacer el gasto ahorita, llevarlo a un médico. Dije, no, pues yo voy a confiar en Dios y pues la va a sanar. Pasaron 1 o 2 días, al tercer día pues comenzó el conflicto, o más bien la liberación en mí, de cómo ver las cosas, ¿no? Porque seguía mal y pues dije, no, pues ya va a morir. El caso es de que en ese transcurso en que no la llevé y murió ayer, Grecia, hubo una gran comunicación papá conmigo, porque pues eran muchos cuestionamientos, ¿no? Desde por qué se enfermó, por qué se enfermaron los animales, por qué esto, por qué aquello, y cada cuestión siempre me llevaba a una libertad en todos los sentidos, ¿no? Desde el momento de saber por qué no la llevé, hubo condenación a mitad de semana de mi parte de que, híjole, si lo hubiera llevado al doctor tal vez lo hubiera sanado, y ahí papá en su fidelidad entra y me explica por qué se murió y cómo y para qué, tantas cosas. Bueno, en resumidas cuentas y para hacerlo muy corto, realmente es una bendición y les invito con todo mi corazón que realmente tomemos la decisión de vivir con papá, pero la decisión también incluye el estar atentos, el escucharle y el preguntarle, el tener el diálogo a cada momento. Y eso, bueno, es lo que quería compartirles. No sé si me pude expresar. Gracias, gracias Ezequiel. La libertad de elegir va a la naturaleza, ¿no? Porque tenemos que tener claro eso, debido a que hay mucha confusión y de hecho mucha corrupción en esta enseñanza de libertad, que muchos están traduciendo como libertinaje, que es haz lo que quieras, todo se vale. Tenemos que entender con mucha claridad que lo que Dios está diciendo, eres libre de elegir la naturaleza en la que existes. Si te sometes al yugo de esclavitud, eres libre para someterte, pero si te sometes al yugo de esclavitud ya no eres libre, estás eligiendo ser esclavo. Y vas a actuar y vivir y sufrir y pensar y todo como un esclavo, como eras antes. ¿Sí? La diferencia está en que ahora puedes elegir participar de la naturaleza de Dios. Y en ella, situaciones aún como la que ha compartido Ezequiel, pues son enseñanzas, que producen vida si escuchas a Dios y le permites vivir contigo cada situación, no importa de qué se trate. Y eso es maravilloso. Así que gracias Ezequiel por compartirnos esto. Vamos a hacer la prueba otra vez allá con Tomás, si ya podemos escuchar. Ya, soy yo, Cris. Lo que pasa es que esta semana el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho en cuanto a que los pensamientos de Él no son los míos. Entonces me ha estado llevando a muchos pensamientos en los que estoy aprendiendo a pensar pues en Él. Y entonces me lleva a muchas escrituras. Una de ellas que me impactó fue que igual cuando la tormenta, cómo es que los discípulos están platicando entre ellos y están diciendo, pues esto es muerte, ¿no? Vamos a morir, etcétera. Pero en el caso de Pedro, él prefirió escuchar a Dios y ver y preguntar quién eres, ¿no? Y dijo, pues soy Jesús. Entonces, cuando decidió decir, eres Jesús, Jesús hasta le permitió a él caminar sobre el agua, ¿no?
Entonces el Señor me está diciendo, tú puedes hacer así, ¿no? Entonces, pues nada más era un comentario. Qué bueno, Betty, gracias por compartir esta experiencia tuya. La diferencia entre permitirle a Dios o no cambia todo. Misma situación, diferente realidad. Sí. Y está en el poder de cada uno de nosotros el elegir permitirle a Dios traer nuestras situaciones a su realidad ahorita mismo. Sí, es realmente así de sencillo. Elígelo, permanece en esa elección, que es lo que Pedro no pudo hacer, ¿verdad? Él empezó a caminar sobre el agua y luego vio las olas y vio los vientos y volvió a darle lugar a esa otra realidad. ¿Te das cuenta? Y entonces anuló el participar de la realidad de Dios. No cambió la realidad de Dios. Jesús seguía sobre el agua en la tormenta. Sí, pero él ya no pudo participar de ella. Y esto es lo que nos sucede a muchos, ¿no? Y donde estamos siendo enseñados y ejercitados para permanecer. Entonces, para muchos es la experiencia de entender, yo estoy eligiendo. Por eso cuando elegí, pude vivir paz, pero luego no elegí y ahora estoy viviendo otra cosa. Perfecto. Para otros es, sí estoy eligiendo, pero no permanezco. Sí, y esto te habla de esta elección permanente. Adelante. Yo te quiero preguntar, entonces, ¿es un engaño en nuestra mente el decir, estoy en un proceso? En realidad ya Dios hizo el proceso en nosotras. Lo que estamos viviendo es, yo tengo que elegirlo. Es lo que hoy aprendimos, ¿no? O sea, sí es como un engaño. Tienes que soportarme o me tengo que aguantar porque estoy en un proceso. Y en realidad no es así, es mi elección, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así es, porque el asunto de sí estamos en un proceso de transformación, pero el acceso a la vida divina no es gradual por obligación. O sea, no es que Dios te diga, mira, tú estás en kinder y solamente te voy a dar paz de vez en cuando, ¿no? Y cuando logres llegar a primaria, entonces ya tendrás un poquito más. Eso no es así. Tu acceso es eterno. Pero tienes que aprender a elegir. Y entonces vives la consecuencia de esa elección. Y por eso cuando, en lo que tú nos estás diciendo, cuando elijo mal y manifiesto la naturaleza humana, mi respuesta no puede ser ese engaño, ¿no? No, aguántame porque yo estoy en un proceso y en su momento ya seré otra persona. Sino debe ser elegir la verdad. ¿Sabes qué? No le di lugar a Dios y me estoy portando mal. Y ahora me humillo y le permito a Él venir y limpiar y sanar y perdonarme y voy a ser su hijo, ¿no? Rebeca, ¿tú ibas a comentar algo? Me quedé en lo que comentaban tanto Susi como tú, en que cómo es importante estar en el espíritu ante cualquier suceso de mi vida. Yo estoy consciente que he sido invitada a ser participante de esta naturaleza divina de mi Padre, en la cual yo me estoy ocupando, ¿sí? Porque es mi decisión en cada día tomar
Y lo que yo quiero compartirles es que de veras que el permanecer en ese espíritu y tomando esas decisiones, Dios va fortaleciendo, el Espíritu Santo va fortaleciendo tu mismo espíritu para permanecer en él, ¿sí? Y esto me encanta porque muchas veces he orado, he pedido algunas cosas, he estado en comunión con mi Padre, y cuando menos me lo espero, hay una respuesta a través de X circunstancias, ¿no? Que es la que continúa la enseñanza en mi vida, ya no nada más a permanecer, sino a ver que esas circunstancias me están invitando a continuar en algo o que había quedado en un momento dado en mi corazón y en mi mente, bueno, esto va en un tiempo y acá y allá, y cuando menos me lo imagino, mi Padre me dice, hoy es mi tiempo para vivir y terminar el que tú puedas permanecer el resto en esta decisión que has tomado. Sí, hoy, a través de estas circunstancias, estoy guiándote, fortaleciéndote y mostrándote la importancia de tu permanencia en mí, porque yo eternamente estoy contigo, ¿no? Pero mi permanencia en Él. Y lo que yo quiero decirles es que Dios me está permitiendo vivir esto y me estoy gozando. Y me estoy gozando porque nunca sabes de qué manera Dios va a traer la respuesta hasta cosas que has anhelado o has pensado o te has separado, has tomado algunas situaciones, ¿no? Y Él decirte, mira, estoy de continuo contigo, porque mi obrar divino sobre tu vida es así. A través de circunstancias mostrarte que yo sigo siendo tu Dios, ¿sí? Que yo sigo siendo el que te he dado una promesa en el que estoy comprometido y te llevo hacia ellas a través de estas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, gracias al Espíritu, de que me ocupo en permanecer en esa verdad que he creído, que he abrazado y que se ha manifestado en mi vida para mantenerme en ella, ¿sí? Pero vienen situaciones que me encanta, porque lo que Dios está haciendo es terminando determinadas áreas en mi vida, de vivirlas en Él, con Él y por Él, ¿sí? Entonces, expreso esto porque dentro de lo que pueda haber sido, estoy gozándome, porque tengo un Padre comprometido conmigo y con mi descendencia, ¿sí? Y yo estoy parada y seguiré parada en esta fe del Dios que ha prometido a mi vida, ¿sí? Y ocuparme, y me encantó esa frase al final de ustedes, que dijeron, es que hay que estar antes de tomar la decisión. La decisión está tomada. Estoy en ti, estoy contigo. Viene esa tormenta. Tú me muestras que aún estás de mayor manera en mí de la que he podido estar imaginando en esa paz que he mantenido, ¿no? En esa decisión. Entonces, eso es lo que quiero compartir porque estoy disfrutando de la verdad de mi Padre a mi vida y a mi descendencia, que es lo que acabo de vivir, ¿sí? Gracias, gracias. Qué bueno. Hay una escritura donde Dios dice, cuando pases por el agua, no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Entonces, suena bonito, ¿no? Pero es una promesa de que vas a pasar por el agua. ¿Te das cuenta? Y que vas a pasar por el fuego. Y la única manera de vivir esa promesa es allí, cuando llega el momento del agua y del fuego. Y descubres en medio de eso, porque eliges creerle a Dios, el cumplimiento. Permites el cumplimiento de esa promesa. Entonces,
permanecer en la comunión que te permite. Quiero llevarles a pensar en otra serie de charlas que tuvimos sobre arraigar en Dios, ¿no? Arraigados en amor. Cada situación que vivimos puede ser gloriosa, aunque el diseño de la situación parezca, si la procesas humanamente, tener designios de muerte. Si permaneces en Dios, vas a tener vida y paz. Y es tu elección, nada más. Nadie más puede elegir por ti. Solamente tú, solamente yo podemos elegir en qué nos ocupamos. Entonces, queremos animarles a vivir esto, a ponerlo a prueba y a permitirle a Dios convencerte de su verdad. ¿Sí? Llega un momento en que es hermosa el reunirnos y el escuchar, pero el interés de nuestro Padre está en que cada uno viva su verdad. Sí, y que no haya excepciones, que no haya dependencias incorrectas. ¿Te das cuenta? Bueno, dependo de esta persona. Susi habla mucho de eso, ¿no? Depender de mí para su relación con Dios. Bueno, a mí me da un gozo enorme que ella tiene su propia relación y va creciendo en ella y tiene sus propias, sus retos, sus muchos retos cada día, y es una elección. La vive en paz o la vive, si empieza a manifestar ansiedad y estrés y demás, pues su elección fue no permitirle a Dios darle su naturaleza para procesar esta situación. Ajá, y me ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero empiezas a entender, ¿sabes qué? El problema no es el problema es lo que elegí. Y una vez que aprendo a elegir correctamente, mi Padre decide qué hacer con el problema. Él decide si le sube más a la tormenta, si la cancela, si me cambia de lugar. Todo eso es su asunto. Mi asunto es si yo elijo vivir su vida en esto que está delante de mí. Y la otra vez aprendí a decir, bueno, aquí nos tiene y no sabemos para dónde va, pero si va peor estamos en paz. Y eso es lo que tuve que yo vivir, decir, ok, sigo en paz. Yo no sé, sigo en paz. Y es todo lo que puedo hacer, porque, y sí se han empeorado a veces, pero es ahí donde digo, sigo en paz, sigo todavía creyéndole que si Él me tiene en eso es porque Él me tiene ahí. Y no todo el tiempo voy a entenderlo, pero ahí me tiene, ¿no? Pues gracias por conectarse el día de hoy y participar con nosotros de esta mesa. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Vamos a cada uno a elegir vivir su verdad. Y en esa dimensión vas a disfrutarle y hacer su evidencia para el resto de la humanidad. Padre, gracias porque tú no escaseas jamás en capacidad de cumplir, en capacidad de vida, para darnos vida en abundancia. Yo sé que en la audiencia, en el grupo que hoy has conjuntado, cada persona está viviendo sus propios retos en diferentes maneras. Pero hoy podemos entender por tu Espíritu que no necesitamos seguir enfocados en que las situaciones externas cambien para estar bien, sino tenemos que decidir hacerte caso, elegir vivir tu vida ahora con lo que está frente a nosotros
y experimentar el cumplimiento de tu promesa en nuestro espíritu. Y entonces lo demás tendrá que someterse y obedecer a tu palabra, porque hemos elegido darte a ti el lugar en nosotros que te corresponde, el lugar de fuente de vida, el lugar de padre, el lugar de responsable de lo que está frente a nosotros. Es tan importante esta escuela en la que nos tienes, y es tan hermoso el fruto de esta escuela. Te damos gracias por tu misericordia, porque todos y cada uno en este proceso cometemos enorme cantidad de errores. Elegimos mal, vivimos las consecuencias. Pero tú estás trayéndonos, insistiendo en que aprendamos a ser libres, aprendamos a permanecer en libertad, a no prestarnos ya a la esclavitud de la naturaleza humana, sino a permitirte a ti darnos la tuya para que participemos de ella y disfrutemos su fruto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues les amamos, les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes y les animamos a vivir la vida divina. Bendiciones.